Pues o vas a abrir una página web y metes ahí el número, o metes la dirección entera. Sí, vale. Probando. ¿Hay retardo? Vale. Muy bien. Vale, ya hemos visto el entorno de Revit, ¿no? Cómo funciona el tema de la información, los elementos que vamos a utilizar, y vamos a empezar ya mientras explicamos las herramientas básicas de Revit, vamos a hacer ya un proyecto, ¿vale? Voy a aprovechar y voy a hacer el mismo proyecto que vais a hacer después vosotros la semana que viene, así ya tenéis unas nociones. O sea, voy a hacer spoiler de lo que vais a hacer la semana que viene. Entonces, bueno, podéis ir cogiendo nociones, aunque luego la semana que viene os siga dando algunas pautas, ¿no? Al principio de cada clase de lo que queréis hacer, pero aprovechamos y así ya tenéis alguna visión. Vale, entonces cuando tenemos que hacer un proyecto, sí, y ya habéis pasado a la fase digital, depende de la fase en la que estéis, necesitaréis unas herramientas u otras, ¿vale? Para este ejercicio vamos a empezar con un proyecto en el que ya está bastante definido, bueno, totalmente definido, entonces más que a diseñar, nos vamos a dedicar a aprender a modelar, ¿vale? Pero si estuvierais en fases iniciales, antes de empezar con el edificio, os voy a poner las pautas para poder hacerlo. Una opción sería utilizar las herramientas que voy a explicar luego de muros y puertas para empezar con vuestras primeras distribuciones y encajes. La otra opción sería hacer el proyecto pues tipo maqueta, ¿no? Es decir, a partir del volumen, y luego con ese volumen crear vuestro proyecto. Entonces, como esto de empezar el proyecto a partir del volumen, ¿no? A partir de, como si fuera una maqueta, funciona un poco diferente a proyectarlo a partir de la distribución, os voy a explicar la herramienta que nos ofrece Revit para ello. Para eso tenéis dentro en la pestaña ficha masa y emplazamiento las masas, ¿sí? Las masas no son más que volúmenes que lo que nos va a permitir es generar diferentes volumetrías y ajustarlas de una manera muy rápida, y luego utilizar esa volumetría para transformarlas en elementos constructivos, muros, puertas, y así ya tenéis esa volumetría. ¿Para qué se utilizan las masas? Opción número 1, para proyectar a partir de volumetría. Opción número 2, por si tenéis volumetría muy compleja dentro de vuestro proyecto que con las herramientas básicas no se puede hacer, ¿vale? Con las herramientas básicas, luego os adelantaré, los muros que tenéis tienen unas limitaciones que funcionan en la mayoría de los casos, pero no siempre. Entonces, si tenéis superficies complejas y cosas de estas, las herramientas estándar no son la solución, ¿vale? Voy a hacer algo muy rápido para que veáis cómo funciona y luego continuamos. Entonces, las masas, ya os digo, son herramientas de volumetría, sin más. Si voy a masa de emplazamiento, masa conceptual, masa in situ, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar. Vale, le llamamos masa 1, bien, aceptamos. Y ahora las herramientas de las pestañas se han modificado porque son herramientas exclusivas para crear masas. Ahora, para salir de esta ventana, solo tenéis dos opciones. Una, o le dais a finalizar masa porque está terminado la masa, canceláis la masa porque habéis considerado que lo que habéis hecho no os sirve, ¿vale? Podéis dar escape 1000 veces, no se sale, no podéis salir de aquí con ningún otro comando. Es o finalizáis la masa o continuáis. Y modelar siempre funciona lo mismo, es decir, dibujamos primero el elemento 2D y a partir de ahí creamos extrusiones, barridos, y hacer algo muy sencillo. Es decir, imaginaos, pues empezamos con una planta rectangular. Voy a la vista 3D porque, bueno, como no voy a trabajar con medidas, todo lo que voy a hacer ahora se podría trabajar con medidas un poco más exactas, pero para hacerlo rápido lo voy a hacer a ojo. Es decir, en planta dibujo el rectángulo, luego a este rectángulo le quiero decir que quiero volumen, ¿no? Pues lo que tengo que hacer es seleccionarlo, y dentro de las opciones que nos ofrece la masa hay una que es crear forma. Entonces lo que hace es crear la extrusión, ¿sí? Nos salen unos pinzamientos, unos ejes que nos permiten mover los elementos. La ventaja de esto es que podéis seleccionar o el elemento en conjunto, ¿sí? Y la podéis mover como elemento único, una cara en particular nada más, y podéis mover la cara, pero la cara no solamente para arriba abajo como si fuera extrusión, sino que os permite moverlo en cualquier dirección, ¿sí? Sí.
Claro, voy para atrás. Vale, estamos aquí, he borrado esto que hemos hecho antes. He ido a planta, ¿vale? Para dibujarlo más fácil. Y he ido a la ficha masa y emplazamiento, grupo masa conceptual, masa in situ. Le he dado un nombre a la masa. Eso de darle nombres luego por si queréis seleccionarlo para que sea una selección más sencilla. Esto suele ser interesante si tenéis muchas masas o muchos elementos. Otra herramienta que utiliza la masa también bastante es para los entornos. Es decir, tú tienes tu edificio, igual lo del entorno quieres que sean volúmenes muy sencillos, ¿no? Pues para el tema de sombras, de contextualizar vuestro edificio. También puedes hacerlo con masas, es decir, no vais a utilizarlo para meterle volumetría, o sea, muros, puertas y ventanas, sino simplemente para contextualizar vuestro edificio, ¿vale? Sería otra herramienta que viene muy bien. Vale, vamos a darle a masas. Entonces, en esos casos, igual que tenéis muchas masas, igual sí que os conviene darle nombre a cada masa para luego gestionarlo mejor. Vale. Una vez que tenemos esto, con las herramientas de dibujo, en Revit funciona. Primero dibujamos en 2D y luego a ese 2D decimos que se transforme en volumen, ¿vale? En la masa, ¿eh? Entonces dibujo en este caso un rectángulo en planta. Ya veis cómo ha detectado el nivel, ¿sí? Y lo dibujo aquí en este plano. Voy a ir a la vista 3D ahora. Para ir a la vista 3D, si vamos al navegador de proyectos, tenemos vista 3D y hay una vista 3D que está 3D entre llaves, doble clic y ya lo tenemos ahí. Si seleccionamos el rectángulo, dentro de las opciones que nos ofrece la pestaña contextual, modificar líneas, hay una que es crear forma. Le damos a crear forma y automáticamente nos da con una altura determinada. Pero no os preocupéis porque esto podéis mover las caras, el elemento, como queráis. Y la verdad es que nos va a permitir crear volúmenes bastante complejos simplemente desde aquí, por ejemplo. Es decir, si yo selecciono, puedo seleccionar todo el elemento, ¿no? Y moverlo, girarlo, es decir, podéis hacer lo que queráis con el elemento completo. Podéis elegir una cara nada más. Para pasar de una selección a otra, podéis andar moviendo el ratón, ¿no? Hasta que se ponga una preselección. Ya veis cómo se pone en azul, que sería preselección. Y si hacéis clic, la preselección se transforma en selección. Una vez que está seleccionado, os saldrán los iconos para cambiarlo. Tenemos los pinzamientos de desplazamiento, los 3 ejes, o las cotas temporales de las que hemos hablado. Es decir, quiero que tenga una altura de 10. Aquí pongo 10 y automáticamente esa cara se mueve, porque se mueve solo el elemento seleccionado. Acordaros siempre de eso. Si quiero cambiar de selección, acordaos, una opción es movernos con el ratón hasta que se preseleccione, ¿no? Con cuidado. La otra opción es, dices, joder, es que este punto también pertenece a la cara. Entonces, lo que vamos a hacer es que Revit vaya preseleccionando elementos cercanos al ratón, ¿sí? Para que una vez que esté preseleccionado lo que me interesa a mí, haga clic y lo seleccione. Para eso usamos la tecla tabulador. Si yo doy a la tecla tabulador, ¿sí? Sí, voy para atrás. Entonces, teníamos estas herramientas dentro de la ficha crear. Tenemos, dentro de las herramientas de dibujar, puedes dibujar cualquier dibujo en 2D, ¿no? Entonces dibujo un elemento en 2D cerrado. Si lo hacemos un 2D abierto, lo que nos generará será una superficie, ¿de acuerdo? Si dibujo un 2D cerrado y lo selecciono, al seleccionarlo, en la pestaña contextual modificar líneas, hay un comando que es crear forma. Entonces, al crear forma, automáticamente lo extruye. Y ahora, las modificaciones de esta masa, si yo me pongo encima de esto y le doy a la tecla tabulador, me va seleccionando diferentes elementos, ¿no? Cercanos. De tal manera que, si selecciono esta cara, la podríamos mover, desplazar, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Pero no solamente esa cara, también podría coger tabulador. ¿Sí? Solamente esta línea y desplazo ante la línea. O solamente puedo coger este vértice y desplazo el vértice. Entonces con esto ya, simplemente desplazando caras, ya he empezado pues a este punto quiero que se vaya para adentro porque me interesa que vaya para abajo, ¿no? O este punto me interesa que suba un poco más o que baje más. Entonces con esto os permite, ya veis, ¿no? Que es como trabajar con una maqueta, es decir, vais cogiendo una maqueta bastante flexible, ¿no? O sea, que podéis hacer lo que queráis. Y la verdad es que esto os va a dar muchísimo juego. Y no solamente eso, podéis crear diferentes volúmenes y jugar entre ellos. Es decir, voy a crear otro volumen, en este caso voy a crear aquí en el suelo. ¿Sí? Lo selecciono y en este caso, en vez de crear forma, voy a crear forma vacía.
¿Cuál es la diferencia? No sé si está en su sitio. Perdón, que lo he hecho en 3D y esto pasa por hacerlo en 3D, que no sé dónde lo he hecho. Voy a ir a planta para controlar mejor dónde me está haciendo, ¿vale? Voy a ir a nivel 1 y voy a dibujar un rectángulo. Ahí, perfecto. Ahora voy a ir a la vista 3D. Vale, está ahí. Y ahora selecciono el 2D y le doy a crear forma, pero en vez de crear forma sólida, también puedo trabajar con formas sólidas vacías. ¿Y qué hace automáticamente eso? Pues me genera ahí un hueco. Pero la forma sólida vacía estará por aquí, no se ve. A ver si la puedo seleccionar. Ahí. ¿Sí? Que siempre la vais a poder seleccionar. O vais a poder seleccionar una cara de la forma vacía. Es decir, esto funciona exactamente igual. Es decir, vais a poder ir jugando con la forma vacía. Es decir, estas caras no vais a poder. O sea, estas caras se han generado por la intersección con la forma vacía. ¿De acuerdo? Entonces, si seleccionáis la forma vacía, luego la vais a poder modificar. Pero el volumen original se sigue manteniendo. Es decir, son dos volúmenes que entre ellos vais a poder jugar. Igual que hemos hecho esto, pues podríamos dibujar encima de estas caras. Si son planos, Revit nos permite trabajar encima del plano. Que en este caso, ya es como detecta aquí el plano de esta cara. ¿Sí? Entonces podría dibujar aquí otro rectángulo, que en este caso sea sólido, porque aquí quiero que sobresalga un volumen, ¿no? Entonces, bueno, esto ya sería ir jugando vosotros con volúmenes. Podéis coger el volumen completo y ya lo tenéis hecho. Pero, o girarlo también, Es decir, podéis hacer lo que queráis. Pero esto al final depende del proyecto que tengáis y las exigencias que tengan. A ver si veo algo, porque está esto. Aquí, girar. Giro un poquito. ¿Sí? Y ya veis cómo ha girado el elemento. Entonces tenemos este tipo de superficie. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite trabajar en fases iniciales del proyecto a nivel de volumen, ¿vale? Entonces, en el caso de que os interese el volumen, esa herramienta que os ofrece Revit es como trabajar en maqueta, pero de una forma digital, más cómoda, y podéis ir viendo cómo se genera. Acordaos, pueden ser varios volúmenes sólidos, o jugar con sólidos y vacíos, y una vez que está terminado, finalizamos la masa. Esta masa hemos dicho que puede ser para dos cosas. O puede ser una masa sin más, es decir, que forma parte del entorno y nos permite tener el entorno hecho. O la otra es que sea el propio edificio. Es decir, pues mira, con esto voy creando los volúmenes y luego estos volúmenes quiero que se transformen a elementos concretos constructivos, muros, suelos. ¿Sí? Para eso, vamos a la ficha arquitectura. Grupo, construir, muro, y tenemos aquí muro arquitectónico que hemos hecho antes, muro estructural que es igual que hemos hecho antes, pero con la funcionalidad estructural, y luego tenemos muro por cara. ¿Muro por cara qué es? De estas caras de la masa, transformarlas directamente a un muro. ¿A qué muro? Al muro que queráis. Y automáticamente, si yo hago clic en este muro, y en este, pues ya tengo las caras pues con el ladrillo o lo que sea, ¿sí? Lo que haya puesto, ¿sí? Y luego las caras internas pueden ser de otro muro, pues muro por cara, puedo elegir cualquier otro muro. Vamos a ver, algo de hormigón, y esta cara, y luego suelos, bueno, y cubiertas, por lo mismo, ¿no? Tenemos aquí cubierta por cara, elegimos dentro del selector cualquier tipo de cubierta. A ver si me coge la cara. No sé si me ha cogido. Vamos a crear cubierta, no sé si crear cubierta, y automáticamente tendríamos hecho el volumen, ¿sí? Pero esto ya son muros, es decir, esto ya tiene sus características constructivas, sus capas para las mediciones, y ya podríamos trabajar. Y los suelos un poco parecido, es decir, si voy a mi masa, le puedo decir que me trocee esta masa en los niveles que yo quiera, y ya veis como la masa automáticamente voy a ocultar los muros, que si no vamos a ver la masa. Botón derecho, ocultar en vista categoría, así oculto todos los muros. Ya veis, tenemos aquí la masa, que es el volumen total, y lo que hemos hecho es en propiedades de la masa hay una que es suelos de masa, que lo que hace es esa masa, ¿no?, ese volumen,
trocearlo en rodajas. Y luego a estas rodajas le podemos decirle que se construyan suelos ahí. ¿Cómo? Pues el suelo por cara, elijo el tipo de suelo que quiera, bueno, hacer igual, ¿no? Y hacemos clic en estos suelos que se han generado, le vamos a crear suelo y ahora sí que le da pues esa volumetría. Luego pues hay ajustes que tendremos que hacer luego manualmente porque esta volumetría es bastante compleja. ¿Sí? Y luego a partir de aquí ya sería normal, pues trabajaríamos como trabajáis de forma normal. Pero bueno, es una herramienta que os puede permitir trabajar en fases iniciales si os interesa trabajar a partir del volumen. Pero la ventaja de esto es que si hay cualquier cambio dentro de ese volumen, ¿no? No, pues al final quiero que coja otro tipo de apariencia. Si yo selecciono la masa y le doy ya, o sea, voy a visualizar los muros, selecciono el muro y le voy a dar mostrar categoría. Vale. Voy a coger la masa. Ya veis que aquí en propiedades me dice que selecciono la masa y le doy a editar in situ. Es decir, ahora estoy modificando la masa. Y dices tú, no, pues al final esta masa, este punto va a ser más alto. ¿Sí? Ya veis que la masa pues se ha modificado totalmente. Y luego este punto, pues quiero que se alargue un poco más por aquí. Bueno, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Y una vez que tenemos la masa modificada, si voy a finalizar masa, en principio parece que no pasa nada, es decir, que el edificio original se queda ahí, ¿no? Pero si yo selecciono los muros que se han generado a través de una masa, Revit no lo hace automáticamente, pero sí que nos da la opción de actualizar cara, que es actualízate según el nuevo modelo, ¿sí? Y se actualiza. Lo mismo ocurre con el resto de elementos, es decir, los elementos que se hacen por masa siempre tienes la oportunidad de seleccionarlos y decirles que se vayan actualizando, ¿vale? Igual que este suelo, actualizar, entonces bueno, vais actualizando, o podemos seleccionar todo, a ver si nos deja todo de golpe. Sí, nos dejaría todo. Seleccionamos todo de golpe, le damos a actualizar y automáticamente ya todos los elementos se actualizan a este nuevo volumen, ¿vale? Entonces tenemos por un lado la masa, que sería como el volumen conceptual que tenemos del edificio, ¿no? Y si lo hacéis así, incluso esa masa puede serviros para verlo, para zonificarlo, igual que hemos visto antes el ejemplo que os he puesto antes. A ver si tengo abierto. Vale. Igual que lo que tenemos aquí, esto lo que ha hecho es generar diferentes masas, ¿no? Que las ha colorado a diferentes colores y, bueno, y explicar el proyecto a partir de los volúmenes, es decir, en vez de los elementos constructivos. Entonces, bueno, nos da la opción también, no solamente para generar volumen y luego a partir de ahí los elementos, sino luego para crear estos esquemas simplificados del proyecto. Vale. Bueno, y lógicamente estas masas, incluso sin construir absolutamente nada, también se puede sacar datos, ¿eh? Digo, estas masas pueden sacar superficies, volúmenes, por si queréis tener una tabla de por cuánto van las cantidades de los elementos que estáis haciendo. Es decir, todas estas tablas que aparecen aquí de superficies, ya sea área de volumen, no están hechos de los elementos constructivos de después, de suelos y muros, sino están sacados directamente del elemento masa, ¿vale? Entonces, bueno, para estos elementos pues os puede venir bien en fase de ideas, pues a ver si cumple los requisitos normativos, ¿no?, de las superficies con las que estáis trabajando. Vale. Pues vamos a entrar, tenemos esta masa que es una de las masas, aquí tenemos otra masa, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, entonces y luego estas masas les ha creado lo que es suelo de masa, ¿eh? No son suelos arquitectónicos, es decir, son simplemente rodajas. Entonces lo que se hace es darle al suelo de masa, le dices en qué niveles quieres generar estas rodajas y automáticamente
te las genera. Y luego estos elementos, los niveles los tienes que tener generados antes. esos, pues lo primero son siempre los niveles, porque es la base que va a tener Revit para construir los elementos, ¿eh? Y luego estos elementos, que son los suelos de masa, tienen propiedades de área, ¿sí? Sí, volumen, es decir, estos son elementos que ya os ofrece directamente los elementos de masa, ¿vale? Para que los tengáis como referencia. Y luego los colores, pues, es un tema de materiales y de grafismo que también se puede hacer. Y este elemento, pues si yo edito el in situ, que es lo que hemos hecho antes, a ver si me entra, pues ya ves que este elemento es muy parecido al que hemos hecho antes, ¿no? Es decir, que tenemos los diferentes elementos que los podemos coger, los podemos mover, pues esto lo he abarcado con vacíos, con cortes, es decir, pues ha ido generando el volumen, ¿no? En función de las necesidades que fueran. Entonces con esto conseguimos elementos que de otra forma con Revit, este proyecto en particular, casi todo se podría hacer con Revit directamente, pero esta fachada está inclinada, ¿no? Revit, este tipo de elementos trabaja bastante mal. O sea, muros que no son verticales los trabaja mal. Podríamos hacerlo con cubierta, que sí se podría hacer, pero entonces ya no serían las mismas propiedades del elemento. Es decir, si tú quieres que eso sea fachada, es decir, que sea la partida de fachadas, tiene que ser un muro. O sea, no puedes meterlo como cubierta. Entonces, con las herramientas estándar nos permitiría hacerlo como cubierta, pero claro, entonces ya lo que es la información del elemento, ¿no? Empezaríamos a tener ahí algún problema. Entonces, ahí sí que, si tenéis algún elemento que no cumpla los requisitos de los elementos estándar de Revit, tenéis que recurrir a las masas sí o sí, ¿eh? Aunque no sea para proyectar, pero yo tengo un muro inclinado, pues masa. O sea, tenéis que hacer un volumen con una cara inclinada, y esa cara inclinada asignarle un muro. Eso hay que hacerlo sí o sí, ¿vale? Bien, voy a cerrar las vistas y vamos. Vale, entonces esto sería una forma, y luego a partir de aquí pues ya trabajaríamos el proyecto. La otra forma que tendríamos, ¿sí? Sí. Esto al final, en función de los niveles que tengáis, ya tenéis los niveles, ya las plantas hechas, y lógicamente los alzados ya están hechos, ¿sí? Digo, al final las vistas son vistas, o sea, una vez que creáis y ya están generadas. Lo que tendríamos que trabajar luego sería el tema del grafismo, para que gráficamente tenga las características que vosotros queráis. Sí. O sea, yo he hecho un poquito a ojo, porque lo que podríamos trabajar es con medidas ajustadas, es decir, eso es. Al final, si vamos a ficha, vamos a hacerlo, si vamos a ficha más emplazamiento, más in situ, una opción es directamente desde la masa, ¿no? Vengo a la masa y dibujo una línea, ¿no? Perdón, estoy otra vez en plano de techo. Y dibujo aquí una línea. Entonces, lo que puedo hacer es, si sé que está a una distancia determinada, calcular la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿no? Opciones que hay, pues una opción así como muy básica sería: colocamos el punto aquí, ¿no? Y desde aquí luego lo muevo por la distancia que yo quiera. Movemos pues 5 metros, ¿no? Bueno, que son cosas que ya hacéis en AutoCAD, que al final es como dibujáis en cualquier otro tipo de herramientas, y dibujarlo. O si tenéis el entorno ya hecho, pues ahora os voy a explicar cómo introducir el CAD y ya tenéis el entorno hecho, es decir, para dibujar sobre líneas ya generadas. Pero digo, todo lo que he dibujado un poco a ojo, lógicamente se puede dibujar con medidas exactas para que coincida con lo que estáis haciendo vosotros, ¿eh? ¿Vale? Cancelo la masa. Vale, y secciones no os he explicado, pero si queréis hacer cualquier sección, voy a hacerlo en el otro proyecto que se va a ver mejor, o en este. Es decir, si nosotros tenemos esta planta de edificio y queréis hacer una sección, en Revit crear vistas es lo sencillo, porque lo importante es modelar. Crear vistas es: voy a ficha vista, grupo crear, sección. Te pregunta Revit, ¿por dónde quieres seccionar? Tú le decides por dónde quieres seccionar, con una línea, ¿no? Es decir, con 2 clics, por ejemplo, de aquí a aquí. Y automáticamente nos genera la línea de sección,
y se nos generará la vista de sección. Vale. Esta en este caso está oculta, por eso no se ve. Bueno, que será esta aquí, si no me equivoco. No, voy a encontrar la sección. Esta es, que es la línea de sección, y si vamos a la vista, automáticamente pues nos aparecerá la sección hecha. Entonces, este proyecto, por ejemplo, ¿veis cómo tiene 1.000.000 de niveles? Todos estos son niveles, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que es un proyecto, por lo que he visto, de varios volúmenes. Cada volumen tiene sus propios niveles. Entonces parece que han dividido, ya veis que está por colores, han dividido los niveles de cada volumen, los han clasificado, porque claro, esto es un jaleo impresionante. Ocultar se puede hacer secciones, pero siempre con la línea paralela. No nos permite hacer secciones con cambio de dirección, es decir, nos permite hacer una sección que luego baje un poco. Si queréis ahora lo hacemos, ¿eh? Entonces ya veis aquí la sección hecha. Luego nos faltaría el tema del grafismo para que se ajuste. Estoy en la sección, que es esta de aquí. Si es línea, dentro de sus propiedades, a ver si la selecciono, la sección que es esta, dentro de sus propiedades, de su pestaña contextual, tenéis una opción que es recortar. No, perdón, dividir segmentos, me he equivocado. Si le dais aquí, dividir segmento, dentro de la línea de sección, pues hacer clic en cualquier punto y desplazar la línea de sección, pero siempre en paralelo, ¿eh? Que me dejará aquí, ¿sí? Entonces podéis hacer ese juego. Si tenéis secciones, por lo que sea, alzados o cualquier elemento, que no sean de una única dirección, sino que vais cambiando de dirección, tenéis que hacer diferentes vistas, diferentes secciones o diferentes alzados, y luego montarlos en el plano. No hay, no, o sea, de momento no hay esa opción. Pero es fácil, porque luego es montarlo en el plano, pues las vistas que tienes las pones una de la otra y no se nota, ¿vale? Bueno, generalmente haces tú que se note para marcar cuál es el cambio de dirección, por si te interesa, pero si no, se quedaría bien. Vale. Y aquí lo mismo, es decir, y eso es lo que os he explicado. Fijaros ahora lo que tenemos, tenemos en el navegador de proyectos planos estructurales, planos de planta, planos de techo, vistas 3D y alzados. Y si yo voy a ficha vista, crear sección, y hago una sección por aquí, ¿sí? Me hace la línea de sección, que es lo que se corta, y cuánto quiero ver proyectado, ¿no? Entonces, esto sería el rango hasta donde quiero ver proyectado. Y directamente, ¿qué ha pasado en el navegador de proyectos? Que se ha generado un nuevo apartado de secciones con esta sección, que es sección 1. Y ya tendríamos la sección hecha. ¿Vale? Vale. Una cosita que quiero enseñaros. Vale, me cojo una sección y voy a explicar de forma rápida, una cosita. Vale, esta misma. Vale, esta meseta. Vale, nosotros siempre que tengamos, o sea, por un lado tenemos el modelado, ¿no? Que es lo que más os voy a explicar ahora, que es introducir los elementos con toda la información constructiva que corresponda, con toda la información necesaria para el proyecto. Luego está la generación de vistas, ¿no? Que es pues, todas las plantas, alzados y secciones que necesitemos. Y una que tengamos las vistas generadas, habrá algunas vistas que utilice solamente para trabajar, porque necesito esa sección para ver cómo queda y retocarlo. Pero eso igual no va en ningún plano, es decir, no se va a representar. Entonces, la representación gráfica nos da igual, ¿vale? Porque la vais a utilizar para trabajar. Pero luego habrá vistas que las utilicemos como parte de la documentación a entregar, ¿no? Por tanto, el grafismo es una parte importante que tengáis que hacer. Entonces, una vez que modeléis y creéis vistas, luego es importante que el grafismo de esto se ajuste a vuestro criterio. Pero en Revit lo que tenéis que aprender sería como las plumillas de AutoCAD, ¿no? Son un poquito más complejas,
Entonces sería eso, es decir, pues esto que está modelado así, quiero que se represente de otra manera. Entonces lo que voy a hacer alguna cosa muy rápida para que lo veáis el potencial que tiene, que es el que modela no tiene por qué saber cómo tiene que ser la representación gráfica, cosa que ahora en AutoCAD no pasa. Es decir, ahora cuando dibujáis una línea tenéis que pensar en qué capa lo vais a meter, o sobre todo en qué color lo vais a meter, porque eso le va a decir luego cómo se va a imprimir, en qué color y qué grosor. Entonces, cuando estéis dibujando tenéis que pensar cuál va a ser su representación gráfica. Entonces, el que dibuja en AutoCAD es tanto el que proyecta, ¿no?, como el que representa gráficamente. Aquí no, aquí el que modela va a su aire, no tiene por qué pensar cómo se va a representar eso gráficamente, y luego puede haber otra persona que se encargue de, yo tengo esto, que alguien me lo ha modelado, y yo creo que esto se represente de una manera en particular. Que pues en equipos pequeños pues es la misma persona, en equipos grandes puede ser trabajos independientes entre ellos, ¿vale? Pero ese es el potencial, es decir, cuando estoy modelando no tengo que estar pensando cómo se va a representar. Es más, os va a dar la posibilidad de que una misma sección como es esta se represente de 1000 maneras diferentes, de tal manera que puedo, esto en plantas en secciones igual no tanto, pero en plantas lo vais a hacer, es decir, no es lo mismo la planta amueblada que la planta acotada, que la planta para instalaciones, ¿no? Es decir, el grafismo que vais a utilizar va a ser diferente, es decir, serían diferentes plumillas. Os voy a hacer una cosa rápida para que veáis el potencial que tiene. Entonces, si vamos aquí, esta sería la tabla donde le vamos a decir a Revit dónde o cómo queremos que se represente, ¿vale? Esto luego ya os explicaré más adelante más despacio, pero es para que lo veáis. Entonces, aquí tenemos todas las categorías y le decimos cómo queremos que se represente. Yo le voy a decir que todo lo que tenga que ver con niveles y estas cosas las oculte, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con modelado, le voy a decir que todo lo que tenga que ver con sección, es decir, todo lo que está seccionado, me lo seccione con un sólido, granate, por ejemplo, ¿no? Todas las líneas que estén seccionadas quiero que sean de color negro, ¿sí? Y todas las líneas que están proyectadas quiero que sean de color gris clarito, ¿sí? Y grosor finito. Le voy a dar a aceptar y simplemente diciéndole esto, si me hace caso por lo menos, el grafismo automáticamente va a cambiar, ¿sí? Todos los elementos seccionados, los sombreados, han pasado a ser granates, todas las líneas negras y lo proyectado en gris. O incluso puedo decirle que ya sé aquí como las capas, se ven varias capas, puedo decirle que estas capas pues se reduzcan, luego bueno, tendríamos que retocar más para ajustarlo a nuestra calidad, ¿no? Es decir, aquí ya se ha ajustado un poquito más, podemos ocultar elementos, mostrar otros elementos, es decir, gráficamente podéis ajustar como queréis que se vea, podéis añadirle sombras, bueno, ya que un poco raras estas, ¿sí? Y esto es lo que tenéis que aprender también a hacer una vez que sepáis modelar, que es representar gráficamente las vistas para mandar la información que os interesa. Vale, voy a cerrar. Cuando estamos trabajando con modelos BIM, ¿no? Cuando estamos modelando, en este caso en Revit, tenemos que pensar hasta qué punto, hasta qué nivel vamos a modelar. O sea, 1:1 hoy en día es técnicamente imposible modelarlo, ¿sí? O sea, que no modelamos todo. Entonces, todo lo que tenga que ver con elementos de detalle constructivo, de momento se hacen en 2D. Es decir, se hacen en 2D y luego se superponen encima, es decir, en 2D y se pega aquí encima para ver cómo es el detalle, ¿sí? Pero para la vista de detalle, y es un 2D, es dibujado en 2D todos los detalles con líneas y sombreados que hagáis y se pega. Es decir, ahí ese elemento, digamos, no tiene información BIM, es decir, esa información no se puede rescatar de otra manera que alguien que entra en este proyecto lea ese detalle y sepa leer ese detalle. O sea, nadie va a poder sacar de forma automática esa información, ¿vale? O sea, de momento todo lo que tenga con detalles constructivos de momento no se modela, por lo tanto hay una parte que hay que tener en cuenta que no se modela, por lo tanto no va a salir en presupuestos, ¿no? Y no se va a generar de forma automática. ¿Llegará el momento en que se modele 1:1? Pues bueno, pues no sé. Temas industriales sí, porque es un poco más sencillo. Aquí pues no sé, depende cómo evolucione. También es cierto que si modeláis a 1:1
el ordenador que necesitáis es interesante, porque al final pues todos estos elementos consumen megas y claro, al final eso hay que mover, ¿vale? Al final es importante saber para qué se va a utilizar el proyecto. Estamos acostumbrados a, si hoy en día por el colegio nos pide que mandemos los planos de PDF, pues no tiene mucho sentido que haya ciertas cosas modeladas porque va a ir a una escala al plano y va a ir a una cosa muy concreta. Si en realidad en un futuro los edificios se utilizan para la operación y mantenimiento y un tornillito de no sé qué es importante, pues probablemente tendrá que estar modelado. El tema es que hoy en día son dos cosas: una, tiempo, o sea, modelar en detalle requiere mucho tiempo, y dos, los requerimientos de los ordenadores. Hoy en día los ordenadores no mueven. O sea, ya veis que está costando mover esto. En los cursos que hemos hecho antes tuvimos problemas porque ya un modelo cuando es bastante denso cuesta moverlo. En los ordenadores nuevos que se han comprado, se supone que lo van a mover de manera más ágil. Son modelos todavía relativamente sencillos. Tiempo y... Eso es. Sí, eso tenéis que tener en cuenta en qué fase estáis. O sea, claro, tampoco es lo mismo que estéis modelando un proyecto básico que un proyecto de ejecución que de obra, ¿no? Entonces, incluso en fases donde la información que hay que introducir es muy elevada, hay elementos que se siguen sin modelar. Todo detalle constructivo, así como regla base, no hay lógicamente, como no hay nada normativo, o sea, todos son como criterios de usuarios, ¿no? O sea, no hay nadie que marque hasta dónde hay que modelar, o criterios de algún concurso en particular que marque qué es lo que hay que hacer. Pero así como base para empezar, pues todo lo que se dibuje a unos 50 se modela, y a partir de ahí pues todo lo que se haga a escala 1.20, 1.10 pues no se modela, porque al final pues marcamos el detalle y ya está. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver tú en tu sección? Lo que hayas modelado. O sea, del encuentro que vas a ver, pues lo que hayas modelado. Entonces, si tú metes una vista con el encuentro con más detalle, pues si es una vista de detalle, pues tendrás que dibujar encima, y se puede dibujar encima sin ningún problema. Luego, una cosa también que hemos hablado antes, el tema del LOT. Cuando modelamos arquitectura, muros o cualquier elemento, como antes estamos modelando nosotros, cuando incorporamos, por ejemplo, una puerta o una ventana a un fabricante, a veces el fabricante le ha interesado modelar un LOT muy elevado, o sea, por ejemplo, los cimientos, que tienen todos los tornillos, estos elementos. Cuando incorporamos ese elemento al modelo, como se ve, a veces hay marcos, jambas, hay todos los elementos que serían cimientos. Entonces hay que tener cuidado también a la hora de incorporar elementos al modelo, porque cuando se habla del lot del modelo es un lot teórico del conjunto, pero puede haber elementos que están con un edificio menor y otros con mayor. Sí. Cuando se habla del LOT, que es el nivel de desarrollo que va a tener tu proyecto, por un lado están las exigencias o lo que tú marcas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos elementos que se descargan, puertas y ventanas, ahora estamos utilizando estos, pero os explicaré cómo se pueden descargar, pues los ha creado alguien, es decir, están desarrolladas a un nivel de desarrollo. Entonces, o una de dos, o tú dices, mira, está desarrollado a un LOT 1.100, ¿qué significa eso? Eso significa que tiene que tener un mínimo de información, ¿sí? O que de toda la información que tiene, el válido es solamente el mínimo que marcan. Es decir, yo meto una puerta, porque al final pues ser una puerta, yo creo que será una puerta no sé qué, y dices tú, vale, yo he metido esta puerta, pero no significa que tenga que ser esa puerta, será esa puerta o similar. Es decir, lo válido son este parámetro, este parámetro, este parámetro. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ya viene con mucha información, y cuando estamos ya en fases avanzadas, que tenga información no real, ¿no? Es decir, ya viene incorporado con información, pero tú dices, no, es que esto está, ya marca el BEP, ¿no? Que es este documento que va a decir cómo van a ser las cosas, ya marca el BEP que esta información no es verídica, es decir, que puede ser o no puede ser. Que tenga información no veraz es problemático. Es decir, si yo meto la puerta de la casa no sé qué, pues dices tú, no, pues pero he metido esa puerta, como podría haber metido otra, y luego puede ser cualquier otra puerta, claro, como en el modelo ya está esa información introducida, puede generar problemas a la hora. Entonces, claro, ahí hay que tener problemas. Y luego hay una cosa que es tema gráfico, que es, si tú te descargas algo, ese algo se va a representar de una forma. Si te descargas una ventana, pues esa ventana se va a representar de una forma en particular. ¿Cómo? Como lo ha marcado el que ha creado esa ventana. Es decir, a ver si tenemos aquí algo. Pongo el detalle alto. A ver si justo aquí corta por una ventana. Vale. Esta ventana, ¿no? ¿Por qué en sección se representa de esta manera y no de otra? ¿Sí? Porque el que ha modelado esta ventana ha decidido que se va a representar de esta manera. Y ya está. Revit nos da un juego que es que este elemento, ¿sí?,
da la posibilidad que los elementos se representen a 3 niveles de detalle, que le llama Revit. ¿Sí? Este sería detalle alto. Aquí abajo tenemos medio. Bueno, está costando, ¿eh? Ya ves cómo ha cambiado un poquito el grafismo. O alto. Esto de nivel de detalle, bajo, medio, alto, ¿afecta algo a la información de los elementos? Nada. Afecta al grafismo de los elementos. O sea, cómo queremos grafiar. Bajo que no he puesto. Bajo. Pero no podéis tocar este grafismo. Y esto es un pequeño hándicap. Es decir, dices tú, joder, es que me he descargado la ventana de la casa A, de la casa B y de la casa C, y cada uno tiene un grafismo diferente. Pues esto sería como los bloques de AutoCAD. Que os descargáis los bloques de AutoCAD de casas diferentes, lo metéis en vuestro plan y dices tú, pues esto no tiene ni coherencia ni tiene nada. Y esto es un pequeño hándicap. Sobre todo es un gran hándicap cuando estás aprendiendo Revit. ¿Por qué? Porque ¿se puede cambiar ese grafismo? Claro. O sea, yo puedo coger esta ventana, darle a editar familia. ¿Os acordáis de categoría, familia, tipo, ejemplar? Es decir, modificar parámetros de ejemplar y tipo son relativamente sencillos. Pues cambio la anchura, cambio el material. Es decir, son parámetros que me ofrecen, pero ya cambiar otro tipo de elementos tengo que ir a una jerarquía superior donde ya es un poco más complejo, pero yo podría entrar a esta familia y decirle, mira, en planta quiero que se represente así, lo dibujo, en alzado quiero que se represente así y en sección quiero que se represente así. Porque, no os lo he dicho, pero una cosa muy importante, y la verdad es que es una gran ventaja dentro de Revit, es que los elementos que metáis, sobre todo puertas, ventanas, estos elementos que metáis, una cosa es el modelo 3D, ¿sí? Cómo queréis verlo en 3D, cómo queréis verlo en vistas 2D. Es decir, un elemento 3D puede tener un grafismo, pero luego el alzado no tiene por qué ser el 3D en alzado. Es decir, puede ser una representación 2D simplificada. Y en planta lo mismo. Es decir, no tiene que ser el 3D seccionado. Es decir, puede tener un grafismo el que queráis. Además, ese grafismo 2D puede tener 3 niveles. Es decir, puede dibujar 3 cosas diferentes en función de detalle bajo, medio y alto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto no está al alcance de iniciados al Revit. Porque no es fácil, o sea, no es algo que digas, pues mira qué fácil es, pues no, es un poco complejo. Sí. No sé si me están hablando de las familias de puertas, ventanas, de Revit en general. Ah, sí. Sí, vale. Sí, todos los elementos que tengáis aquí se pueden exportar a AutoCAD si vosotros tenéis. Vale. Voy a explicar 2 motivos por los que se pueden exportar a AutoCAD. El motivo por el que alguien que usa Revit exporta a AutoCAD es porque dentro del grupo de trabajo todavía el BIM no está totalmente implantado y hay parte del proceso de todo lo que es la fase de la construcción de edificio o el diseño de edificio. Hay algunos agentes que no trabajan en BIM y hay que mandar la información en CAD para que puedan trabajar. ¿Sí? Y luego hay otro que no debería ocurrir en exceso, que es paso a CAD para terminar mis presentaciones. No sé si va por ahí el asunto. Se puede hacer. Estábamos comentando ahora es que, claro, si da tanto trabajo, por ejemplo, que es el marco de ventana, que puede venir muy detallado y a una escala de 1 a 100, ¿vale? Con una mancha negra o claro, algo, no, eso es. Limpio de momentín, ya. Ya sé, para trabajar en BIM, pero. Sí, o sea, eso puede ocurrir, pero eso tiene que ser como algo puntual. O sea, no puede ser parte del objetivo de voy a trabajar en BIM, de todos mis planos los paso a CAD para rematarlos ahí. ¿Por qué? Porque estás perdiendo la oportunidad de, o sea, todos los cambios que se hagan tienes que volver a pasarlos a AutoCAD y volver a maquetarlos. Claro, que eso es una pérdida absoluta. Entonces aquí dos opciones que ya os explicaré durante el curso que hay. La opción que no vais a poder ver este curso porque es bastante compleja, pero es la que se debería hacer, es mis ventanas, mis puertas, ¿sí? Las cojo o las coge alguien del equipo, abre la familia y le mete en planta como quiere que se grafíe, le mete en sección como quiere que se grafíe y mete en alzado como quiero que se grafíe. Es decir, ya tengo todos los elementos de la manera que se grafía en mi equipo y ya los puedo utilizar y ya no tengo que pasarlo a AutoCAD. Y luego os voy a explicar una manera que es temporal, sí, que es, todavía el tema de la familia lo veo un poco ahí como lejos y quiero entregar
planos ya hechos, que es un poco lo que vais a hacer en AutoCAD, pero hacerlo dentro de Revit, que es ocultar este elemento. Es mucho trabajo, o sea, el mismo trabajo que vais a hacer en AutoCAD, que es ocultar este elemento, y ahora que tengo vacío, dibujo encima la sección de esta ventana como a mí me gusta. Claro, sigue siendo un trabajo horroroso, pero bueno, por lo menos evitáis pasaros a AutoCAD, que es mi objetivo número 1. ¿Vale? Entonces, eso que vais a hacer en AutoCAD es que va a ser eso mismo, ¿no? Es decir, cojo o un bloque que tengáis y lo vais a meter ahí. Entonces, eso mismo se puede hacer en Revit. ¿Es el objetivo? No, porque lo que se hace ni es BIM ni es nada. Es decir, porque toda esa información no se actualiza, no hay cambios, los cambios tienen que ser manuales, pero claro, sí que es verdad que inicialmente dices tú, es que si quiero trabajar en BIM hasta llegar a ese nivel donde yo puedo coger las familias y modificarlas, pues igual me lleva un par de meses y quiero entregar cosas. Entonces, bueno, os daré un método que es dibujo encima lo que yo quiera, que es eso que vais a hacer en AutoCAD, pero dentro, supongo que sería eso, ¿no? Lo que teníais pensado, ¿vale? Pero eso como práctica BIM es horror, ¿eh? O sea, no puede ser parte del proceso BIM, o sea, es parte de la metodología para empezar a implantar BIM. Es decir, mientras vas cogiendo un poquito de manejo en el resto, pues bueno, para que puedas entregar algo, es que si no, no tenemos nada. Bien. Vale. ¿Por qué? Porque os digo, porque esto que tenemos aquí, el potencial que tienes, es decir, imagínate que tú implantas en grafía todo como quieres, en sección como quieres, luego las representaciones gráficas es que son muy rápidas, y lo bueno que conseguimos es que estén totalmente uniformizados dentro de todo el equipo, es decir, todas las secciones van a ser como yo quiero que sean, alzados, plantas, y no va a haber un error de me he equivocado de capa. No existe la opción me he equivocado de capa. O sea, me he equivocado, pues igual en vez de un suelo he hecho una cubierta, pero claro, dibujes una cubierta donde un suelo. Entonces, de esta manera, sabéis que el grafismo va a ser coherente siempre, los elementos van a ser coherentes. ¿Vale? ¿Claro esto? Bien. Vale, voy a cerrar esto. Bueno, lo que os he dicho, más a ver porque han pasado aquí los detalles. Una cosa es que decidáis vosotros no modelar hasta cierto nivel, y otra cosa es que os interese modelar en Revit algún detalle constructivo. Dice, pues esto me interesa modelarlo a 1:1 porque me parece interesante para explicarlo o lo que sea, ¿eh? O sea, siempre se puede modelar al nivel que queráis. Lo único que hoy en día, por los recursos que hay y cuando se trabaja, pues 1:1 todavía no es un requisito a llegar. O sea, ya os digo, en temas industriales y prefabricados y cosas así, ahí sí que se puede hacer un poco más porque al final todos los elementos son más estándar y es más fácil hacerlo. Vale. Pues venga, vamos a nuestro proyecto. Voy a borrar todo esto que ya no me interesa para nada. Y la otra opción en la que tenemos, ¿sí?, sería pues partir de una planta, ¿sí? Pues la planta de situación y proyectar a partir de la distribución en planta. Vale, para eso lo que vamos a hacer es, primero os voy a explicar cómo se puede insertar un DWG, que sería en principio pues igual el entorno, ¿no?, que podéis entrar para que tengáis vuestra parcela y los edificios colindantes, y luego con eso proyectar dentro del edificio. Otra opción sería, ya tengo el proyecto hecho en AutoCAD, ¿no?, inserto la base de CAD y sobre esa base de CAD dibujo mi proyecto, ¿vale? Yo lo voy a hacer de esa manera, voy a insertar un CAD, en este caso con la planta ya hecha, y sobre esa planta hecha voy a empezar a modelar. Para el ejercicio que os voy a pasar, o en vez de CAD no os voy a dar las CAD, sino imágenes, ¿vale? Que sería pues, porque tampoco es objetivo BIM, proyecto en CAD, o sea, empiezo a proyectar en CAD para luego pasarlo a Revit, ¿vale? Porque todo lo que podéis hacer en CAD se puede hacer en Revit. Es decir, ¿qué hacemos fuera de Revit? Pues todo lo que no tenga que ver con temas digitales, ¿sí? Pero en el momento que ya te metes en un producto digital, bueno, si hay alguna herramienta en CAD que dice, yo es que para empezar mis proyectos en CAD uso esta herramienta y en Revit no veo, pues me lo comentáis y vemos a ver cómo se podría solucionar. De momento no hay nadie que me haya dicho que tenga una herramienta en CAD imprescindible que no se pueda utilizar en Revit. La mayoría de las veces es que en CAD tenéis más manejo, ¿sí? O sea, tenéis más agilidad que en Revit, ¿vale? Pero en Revit se puede empezar desde fases iniciales, es decir, todo lo que es predigital, o sea, todo antes de empezar el mundo digital, pues eso lo mantenéis exactamente igual, pero en un momento que decís, ya dais el salto voy a seguir proyectando a nivel digital, pues Revit va a cumplir todas vuestras necesidades. Vale. ¿Cómo insertamos una base CAD?
para trabajar sobre ella, ya sea porque es el entorno o porque es un edificio que ya tenéis hecho en CAD. Pues sería insertar, y aquí tenemos vincular CAD, importar CAD, o podemos meter una imagen, ¿sí? Que es lo que vais a hacer la semana que viene vosotros. Entonces, yo lo que voy a hacer es importar CAD, ¿sí? O vincular CAD. ¿Cuál es la diferencia entre importar y vincular? La diferencia es que si vinculo este archivo va a estar unido al CAD, de tal manera que si se separan esos dos archivos o la ruta desaparece, aquí no voy a ver nada, ¿vale? Entonces, vincular CAD solamente se utilizará en el caso de que el CAD vaya a sufrir cambios, ¿vale? O queréis que tener los elementos fuera del CAD. En principio, vincular suele ser mejor por una razón, que es que no ocupa espacio dentro de Revit. Es decir, el espacio dejamos fuera, ¿sí? Y se gestiona un poquito mejor. ¿Cuándo importaríamos? Cuando no quieres tener relación con el archivo de CAD, entonces lo que hacemos es una copia del archivo de CAD dentro de Revit, o cuando queremos que ese archivo de CAD transformarlo a líneas de Revit, es decir, explotarlo, ¿sí? Que también se podría hacer. Vale, entonces vemos aquí, en este caso voy a darle a vincular. Y a ver, creo que lo tengo. Vale, creo que está aquí. Vale, cuando vinculamos cualquier archivo de CAD, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es con el tema de las unidades, ¿vale? ¿En qué unidades está dibujado este archivo de CAD? En AutoCAD no es obligatorio que trabajéis unas unidades determinadas. Cada uno puede trabajar el 1 de AutoCAD, que sea lo que le dé la gana, ¿no? Luego jugáis con las escalas y ya está. En Revit eso no es así, es decir, en Revit es decir que a un momento si estáis trabajando en metros, estáis trabajando en centímetros, y los elementos que traéis tiene que saber Revit el 1 que es, ¿vale? En este caso, la verdad es que no me acuerdo, creo que eran metros. Damos unidades de importación metros y colocamos. Voy a poner manual, centro. Entonces, lo importante aquí es las unidades, ¿vale? Pues aquí tenemos, creo que me he cogido bien las unidades. Voy a coger esta planta. Entonces, lo que hacemos es, el DWG que tenía, ya veis que me lo ha metido como un bloque, ¿vale? Lo que vais a hacer vosotros la semana que viene va a ser lo mismo, insertar una imagen, escalaremos la imagen para que coincida con la escala real y dibujaremos encima. El AutoCAD, tanto el AutoCAD como la imagen solamente sirven como base, o sea, de aquí no podemos utilizar estas líneas para, es decir, lo tenemos como base para dibujar encima, o sea, para construir encima nuestro edificio. Vale, una vez que ya tenemos metido el DWG, aquí tendríamos que diferenciar entre si es un DWG como este, ¿no?, que no está georreferenciado, o un DWG georreferenciado. La ventaja de los DWG georreferenciados es que nosotros podemos adquirir esa georreferencia dentro de Revit, ¿sí? En este caso no tenemos para el ejercicio que vamos a hacer, igual usamos otro archivo como base para que lo podáis hacer. Es que si nosotros georreferenciamos nuestros archivos Revit, ¿sí?, la ventaja es que si luego vamos uniendo diferentes archivos de Revit georreferenciados, automáticamente se colocan en su sitio y es cómodo de manejar. Esto se utiliza mucho cuando son proyectos grandes donde hay diferentes bloques, ¿no? O, bueno, pues aquí en las escuelas estáis trabajando en equipos, ¿no?, y cada uno tiene una parcela, pues que luego se puedan juntar todos y ver cómo queda el conjunto del elemento, y no tengan que andar girando, sino que automáticamente al introducirlo, como todo está georreferenciado, se coloque en su sitio sin ningún tipo de problema. Vale, una vez que tenemos el DWG hecho, yo simplemente es para modelar más rápido. Cuando estamos trabajando en Revit, si vamos a construir, tenemos que diferenciar primero los niveles, que ya lo hemos hecho, y segundo, pues si vamos a construir algo, definir ese algo que vamos a construir. Por ejemplo, si empezamos con muros, tenemos que pensar primero en qué nivel estoy del proyecto, es decir, qué información necesito de los muros. ¿Con grosores de los muros es suficiente? Sí, pues ya está. Pues ¿qué tengo que definir? ¿Cuántos grosores diferentes de muros tengo en este proyecto? ¿No? ¿Necesito más información de los muros? Sí, porque necesito diferenciar entre lo que es fachada y lo que es tabiquería interior, independientemente de los grosores. Y luego dentro de eso necesito que diferenciar los grosores, es decir, necesito saber si es fachada y los grosores que hay de fachada, y si es tabiquería interior y cuántos grosores de tabiquería interior tengo, ¿no? Es decir, lo que tengo que pensar es qué información necesito. Pues por ejemplo, pues una fase superinicial con grosores me basta, es decir, no necesito darle más información.
O puede estar en una fase súper elevada y decir, no, necesito darle, además de decir si es fachada o interior, además tengo que decirle cuántas capas de material tiene, cada capa, qué material es, qué grosor es decir, entonces, ¿qué información tengo? Una vez que sepamos la información que necesitamos, vamos a clasificarla. Es decir, vamos a ver cuántos elementos diferentes tenemos. Pues aquí tenemos, pues creo que era poquito. Si nos fijamos en el grosor, pues medimos. Pero aquí tenemos un muro de 20, 10 y creo que también es 20. Pues 20 y 10 de momento, ¿no? Y dices, pues ya está, con grosores de 20 y 10 ya cumplo. ¿Por qué? Porque la información que tengo que meter de los muros, con que sea de 20 y de 10, me basta. ¿Vale? Otra cosa sería, no, pero claro, es que los materiales no son los mismos, ¿no? Es decir, pues metemos los grosores, pero vale, entonces ya estamos dando un plus. Es decir, no solamente el grosor, sino también el material que tiene. Entonces, vale, pues vamos a diferenciar por grosores y por materiales. Puede haber de 20 de ladrillo, de 20 de hormigón, ¿no? Entonces, lo importante es qué información necesitáis de los elementos. ¿Y necesitáis información con materiales diferentes, cara interior y cara exterior? No, sí. Si es que sí, por lo menos tendrá que tener dos materiales. Los interiores me da igual, pero por lo menos dos materiales que den el grosor total necesitaré. Pues tanto para el exterior como para el interior, para diferenciar esos dos materiales. Entonces, esta parte es importante. ¿Qué está bien y qué está mal? Todo está bien. Es decir, siempre y cuando cumpláis los requisitos mínimos de información que tenéis que dar. ¿Vale? Entonces, en este caso voy a hacer muy sencillo, que es, me da igual los materiales, solamente la información que me interesa son los grosores, porque es una fase de diseño volumétrico, de espacios y de distribución. Es decir, los materiales todavía no es algo importante. Si fuera importante, tendría que añadir ese plus de información. ¿De acuerdo? Entonces, importante, ¿qué información es la que necesito? Y según la información que necesito, filtraría cuántos tipos de muros tengo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una lista de muros que me sirvan para mi proyecto. Si voy a arquitectura muro, tengo un montón aquí de muros, ¿no? Entonces, voy a coger esta lista, pues igual casualmente hay un muro que me sirve, pues lo uso. Y si no, crearé un tipo de muro que cumpla los requisitos de información que necesito. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo podemos crear muros. O cómo podemos ver los muros que hay que tienen, ¿no? Por si queremos modificar algo. Si cogemos cualquiera de los muros, por ejemplo este de aquí, para ver la composición del muro están a nivel de tipo. Acordaros, categoría, familia, tipo, ejemplar. La información que aparece aquí es a nivel de ejemplar. El muro en particular que estáis seleccionando. A nivel de tipo, si le damos a tipo, estaremos aquí, que tiene más información. Entre ellas está la información de estructura. La estructura es las capas que contiene, ¿vale? Y si le damos estructura, editar, nos sale un listado de todas las capas que tiene. Aquí, si vamos aquí abajo a la izquierda, tenemos la vista previa y nos sale una vista de cómo están configuradas las capas. 1, 2, 3, 4 y 5 capas, ¿sí? Que hace referencia a las 5 filas que tenemos aquí. Vale, de estas filas que tenemos aquí, hay 2 que están sombreadas en gris. ¿Las veis? Contorno de núcleo. Eso no son capas, sino es una subdivisión interna que hace Revit a las capas que tiene. Es decir, crea 3 zonas. La zona de acabados, que tendrá sus capas, la zona de lo que considera núcleo, que tiene sus capas, y la zona de acabado, que tiene sus capas. ¿Esto para qué sirve? Simplemente sirve para el tema de las uniones. Todo lo que está en núcleo tiene mayor prioridad que todas las cosas que están en acabado. Entonces, cuando él une automáticamente, claro, tienes que saber qué tiene que unir con qué. Entonces, bueno, sirve para el tema de uniones. No voy a entrar demasiado ahora, ¿vale? Luego, la primera columna es un listado que es su función aquí. Hombre, pues la función, su nombre, cuanto más se parezca a lo que es, genial. Pero tampoco me interesa demasiado. Aquí donde pone función, lo que más me interesa es el numerito. ¿Sabes? Que pone 1, 2, 3, 4, 5 y luego hay uno especial que es capa de membrana. Estos numeritos también, ¿para qué sirven? Para el tema de unión. Es decir, claro, Revit encuentra 4 capas por aquí, 4 capas por aquí. Claro, ¿cómo hace esa intersección? Pues prioridad. Unos con unos, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Es decir, el 1 es el que se va a unir el primero, luego el 2, luego el 3, luego el 4. O sea, solo es para tema de uniones automáticas que hace Revit. O sea, que es a nivel de muy detalle, ¿eh? O sea, que tampoco lo voy a dejar ahí. Y los importantes a este nivel es el material, es decir, de qué material quieres que esté hecho y qué grosor quieres que tenga. Ventaja de esto, que podéis poner el que queráis y que en un momento dado podéis duplicar para crear nuevos, o los que ya existen podéis cambiarlos para que automáticamente se ajuste a los grosores que tenéis.
¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? Vale. Entonces, aquí es importante que deis la información que necesitéis en cada proyecto. Para añadir o quitar capas, tenemos aquí la cara interior, la cara exterior, y podéis insertar capas, suprimir capas, o las capas moverlas para arriba y para abajo. Y ya veis aquí, a ver si se ve, cómo la capa va subiendo. ¿Sí? O cómo va bajando. Entonces, primera opción, o sea, primer objetivo, voy a cancelar para no cambiar nada, es crear tipos de muro que tengan las características que a mí me interesan. Voy a cancelar. Entonces, cojo este listado, he dicho que voy a coger de 10 y de 20. Justo ya tengo por defecto 10 y por defecto 20, entonces podría utilizar estos dos, ¿no? O cojo este por defecto 10, edito el tipo, lo duplico y le pongo una opción que podríais utilizar sería, si vosotros siempre en alguna fase en particular de vuestro proyecto usáis unos tipos de muro y otra fase otros, podéis diferenciar los muros, pues anteproyecto muro de 10 centímetros, ¿no? Es decir, pues para anteproyecto tenéis ya vuestros muretos, para el proyecto básico vuestros muros y para ejecución los muros. O podéis tener todos los muros y utilizar unos u otros. Esto ya depende cómo queréis organizarlo. Vale, le doy el nombre, edito y digo yo, vale. Y por defecto, este de 10, ¿qué material quiero que tenga? Pues por defecto quiero que tenga, hago clic en el material y nos saldrá la biblioteca de materiales que tenemos en Revit. Y esto es importante también, el tema del material, ¿eh? Tenemos aquí un listado de materiales, pues me da igual, voy a poner de hormigón. Elijo este hormigón para trabajarlo. ¿Y por qué es importante esto del material? Porque el material, como todo en Revit, también dentro de sus pestañas tiene información, ¿sí? Y vamos a poder luego filtrar por material los elementos. Es decir, quiero saber cuántos metros cúbicos de hormigón tiene mi proyecto, ¿sí? Entonces, si los elementos, al construirlos, al generarlos, les has asignado el material correspondiente, os lo va a generar bien. Y esto es importante en el caso de que tengáis partidas presupuestarias con hormigón X y hormigón Y, ¿sí? Que sean dos hormigones que luego a nivel presupuestario se van a dividir, tienen que ser dos materiales diferentes. Es decir, no podéis meter un único hormigón porque si no Revit no va a saber diferenciarlos. Vale. Ahora lo que voy a hacer es, ya tengo mi muro, pues voy a coger este mismo, edito el tipo, duplico y le pongo de 20 centímetros. Y lo que va a hacer es, dentro de la estructura, pues cambiar el grosor de 0,1 a 0,2. Y ya tengo los muros que voy a utilizar ya creados, ¿sí? Pues ahora para dibujarlos tengo aquí el de 10 y el de 20. Perfecto. Pues cojo el de 20, decido en qué nivel quiero que se construya, hasta qué nivel, y línea de ubicación, cara de acabado exterior, ¿sí? Pues empiezo en este punto. Vale, voy para allí. Y voy a dibujarlo para allí. ¿Qué es lo que pasa con el muro? Que me lo está dibujando en el sentido contrario. Pues nada, pues barra espaciadora y ya lo tenemos en su sitio, y esto iría hasta aquí y ya tenemos el muro hecho. Entonces lo que nos permite esto es utilizar esta base, ¿no? En la base de AutoCAD como base para dibujarlo más o menos rápido. Eso es, de forma predeterminada, como es un muro nada más, lógicamente me está tapando todo de AutoCAD. Y esto tiene que ver con los estilos visuales, es decir, cómo queremos representar. Esto tenéis aquí abajo, tenéis la escala, ¿sí? A qué escala queréis imprimirlo, nivel de detalle, que es lo que he dicho, es decir, cuánto detalle queréis mostrar. Tenéis 3 niveles dentro de Revit, bajo, medio y alto, y el tercero es el estilo visual, que podéis ver estructura alámbrica, solamente las líneas, estructura oculta, que es todos los sombreados son blancos, y sombreado y colores corrientes son todo sombreado con los colores correspondientes a los materiales, ¿vale? Y realista sería cómo se va a renderizar. En este caso, si voy a estructura alámbrica, donde solamente voy a ver líneas, veré. Pero el problema es que no distingo muy bien entre lo que es AutoCAD y lo que es Revit. Entonces, bueno, jugaremos, ¿no? Yo aquí, mientras que con los muros, igual pongo línea oculta, ¿no? O color sombreado, por ejemplo, colores corrientes, también que ya me da un color, ¿no? Identifico un poquito mejor. Y luego igual cuando vaya a pocer las ventanas, pues ya lo paso a estructura alámbrica. ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? Entonces ahora pues vamos a hacerlo rápido, porque tenemos una herramienta dentro de Revit
A ver si lo consigo. Vale, voy a coger muro y si voy a la pestaña modificar, dentro del dibujo, ya lo encontraré. Tenéis esta herramienta que es nueva en Revit, que es seleccionar líneas, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es, en vez de dibujar yo la línea, clic, clic, me pongo encima de la línea de AutoCAD y ya es como al posarme me aparece una línea punteada para un lado o para otro, pues hago hacia lo que sea. Upa, me he equivocado. El de 20 para allí, ¿no? Clic, 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 clic. Pues bueno, pues si lo tenéis en AutoCAD, la ventaja que tenéis es que es más fácil, ¿no? Dibujarlo. Y ya con esto tendríamos la distribución. Para imprimir nada más. Mientras estáis modelando, no afecta a nada el dibujo. Fijaros, pongo 1.50 y no afecta, ¿eh? Lo único que luego al imprimir pues se ajusta a la escala que pongáis aquí, ¿vale? Y luego afecta también a los textos informativos, pues tema de escalas, de información, pues el área son 20 metros cuadrados. Eso sí, porque los textos, ya veremos, todos los textos de Revit son textos que no se escalan, ¿sí? Que tienen un tamaño real en papel, es decir, son textos de 2 milímetros en el papel, ¿sí? De tal manera que si cambiáis esta escala, fijaos, voy a poner una cota para que lo veáis. Si yo acoto de aquí a aquí, es 4,7, ¿no? A escala 1.100. Si yo pongo escala 1.50, el 4,7 escala 1.50, su relación con el dibujo es más pequeño, ¿sí? Pero el 4,7 se mantiene exactamente igual. Lo que ha cambiado es que el dibujo se ha hecho más grande. Lo único que mientras estamos en pantalla parece que se ha hecho más pequeño el 4,7, pero no. ¿Vale? Entonces, esto lo bueno que tenéis es que vais a controlar mucho mejor el tamaño en el que se va a imprimir en el papel, los elementos, ¿vale? Y si cambio, si pongo 1.200, pues la relación entre el dibujo y la cota pues sería esta, ¿vale? Es decir, todo lo que son textos informativos tipo cotas, anotaciones que hagáis, no se escalan, ¿eh? Con el dibujo. Y la escala que aparece aquí es simplemente cuando vais a imprimir, no afecta a la hora de dibujar. O sea, no significa que si pongo 1.100 se va a ver con menos detalle y cosas de estas, ¿eh? Es decir, vosotros como usuarios sois decís en qué escala se dibuja y con qué detalle se dibuja cada vista. Vale. Vale, voy a coger los muros de 10. Vale, y aquí, en este caso ya veis que me ha colocado el muro al revés, ¿no? Si os ha colocado al revés el muro tampoco pasa nada, lo seleccionáis después y le dais la barra espaciadora y os hace la simetría. Y luego aquí ya veis cómo no se han unido estos dos muros. Podría haber creado otro muro aquí, pero bueno, igual tampoco me interesa trocear tanto los muros. Entonces lo que voy a utilizar son las herramientas de unir esquina que ya conocéis. Uno esquina este con este y ya se me unen. Igual que estos dos. Otra opción sería pincho y arrastro y con el pinzamiento ya lo tendríamos hecho. Es decir, bueno, a partir de aquí ya como queráis. Y lo de seleccionar línea funciona también con elementos curvos, ¿vale? Que podáis tener desde cualquier línea que tengáis. Y automáticamente ya, unir este con este y ya es como las intersecciones me las hace automáticamente. ¿Sí? Vale. Y con esto pues nada, pues es ir poquito a poco insertando todo. Lo mismo de siempre, es decir, si yo voy... Hola, se me olvidó borrar esto. Sí. Vale. Ya veis aquí cómo automáticamente ya se va generando. Aquí, la verdad es que no sé de memoria si esto es una puerta o es un hueco así. Por si acaso lo cierro. Vale, entonces con esto vais creando los muros, ya veis de una forma muy sencilla, vais creando la distribución y tenéis todas las vistas necesarias. Es decir, a partir de aquí podéis ver lo que queráis de este edificio. Pero cuando visualizamos, sobre todo al inicio, sí que el tema visualizarlo de forma gráfica es bueno, pero podéis visualizar vuestros elementos de muchas maneras. Y una forma de visualizar vuestros elementos es de forma tabulada, que es de forma de tabla. Esto viene muy bien también cuando queremos, primero, chequear elementos, modificar elementos o cambiar la información o saber qué información tiene, ¿no? Os voy a hacer ahora al principio para que lo veáis, porque siempre tenemos estos muros y si hay cualquier cambio de estos muros y queréis hacerlo de forma automática, hay veces que de forma gráfica
se complica un poco. Y de forma tabulada, o sea, en forma de tabla, lo vais a ver muy fácil, lo vais a gestionar mucho mejor. Fijaros, todos estos muros, ¿sí?, van propiedades de ejemplar, nivel 1 hasta nivel 2, ¿sí? Digo, ay, que se me ha olvidado decirles que tengan una restricción superior de menos 30, ¿no? Opción número 1, gráficamente, selecciono todos estos muros, ¿sí? Dentro de la propiedad de filtro me quedo solamente con los muros, ¿no? Ya que tengo todos los muros en sus propiedades, cambio el desfase superior y pongo menos 30, que está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos muy pocos elementos hechos. Claro, imagínate que tú quieres seleccionar unos muros en concreto, porque no todos, antes son los tabiques interiores los que van a ir a menos 30, las fachadas no, las fachadas irán hasta donde tengan que ir. O dentro de los elementos hay unos en particular que cumplen los requisitos o no. A nivel gráfico, seleccionarlos pues puede ser un poco complicado, porque tienes que hacer o con el control, ¿no?, seleccionar clic, control, clic, que podría ser, pero se puede complicar. Entonces, esta información la podéis ver de forma de tabla. Y esto es importante, que cuanto antes os introduzcáis en el mundo de las tablas de Revit, mejor, porque os va a dar muchísimas ventajas, incluso al modelar. Que parece que esto de las tablas es simplemente para medir, ¿no? Pero mide, sí, pero sirve para mucho más, ¿vale? Así que os voy a meter ahora mismo en el mundo de las tablas para hacer un pequeño cambio, que es, quiero que todos estos muros tengan un desfase superior de menos 30. Fijaros, si voy a ficha vista, en ficha vista hemos visto cómo se hacen vistas 3D, cómo se hacen plantas, ¿no? También se pueden hacer alzados, es decir, todo esto son vistas gráficas. Pero hay uno que pone aquí tablas de planificación, que es, quiero ver mi proyecto, es decir, quiero ver la información de mi proyecto en forma de tabla. Es decir, no quiero ver los muros en planta como están, quiero ver un listado de cuántos muros tengo, cómo se llaman, cuántos metros cuadrados tiene y sus características. Entonces, dentro de tabla de planificación te dice, vale, ¿qué quieres ver? ¿Qué categoría quieres ver? Pues enséñame los muros. Voy aquí a muros y digo, enséñame los muros. ¿Sí? Y aquí voy a poner nombre de la tabla, muros. Vale. Todo es muy original, pero le vamos a aceptar. Y dice, vale, yo te voy a poner una tabla con toda la información de los muros. ¿Qué información quieres que te enseñe en esta tabla? Y te sale, pues mira, te puedo meter toda esta información, porque es la información que tienen esos muros, tanto a nivel de ejemplar como a nivel de tipo. ¿Qué información quieres ver? Pues mira, quiero saber de qué familia y tipo son, ¿no? Bueno, igual, no, me he equivocado, voy al rojo, lo quito. Solamente quiero ver el tipo, lo busco tipo, clic, y ya tengo el tipo. ¿Qué más quiero ver? Hemos dicho que yo quería ver la restricción superior, ¿no? Quiero ver la restricción superior. También quiero ver el restricción base y desfase superior. ¿Dónde está? Aquí. Desfase superior y desfase base. Es decir, quiero saber de dónde a dónde se están construyendo esos muros. Entonces voy a aceptar y automáticamente me sale un listado con todos mis muros, cómo se llaman, cuál es la restricción superior, cuál es la restricción base y el desfase que tienen cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Esa tabla te abre todo lo que es mejor. Todo. O sea, en ese momento puedes ver que los muros, pero claro, de ventanas, puertas, claro, hay todo. No, porque he dicho al principio que quiero muros nada más. Ah, solo muros. Eso es. Tampoco sabes cuál es cuál. O sea, pero bueno, con esos muros te salen también interior. Eso es. Ahora, vale, entonces, vamos a ver los problemas que surgen con esto, que es, claro, aquí tengo pocos muros, entonces el listado es más o menos manejable. Lo que pasa es que me sale un proyecto grande, pero aquí 1000 muros, ¿no? Y luego, cada muro de estos, ¿cuál es? Vamos a hacer lo primero, que es, cada muro de estos, ¿cuál es? Digo, ¿este muro? ¿Qué es? ¿Cuál es? Entonces, si queréis saber qué muro es este, es una forma muy fácil, que al seleccionar cualquier elemento en la tabla, dentro de la pestaña tenéis uno que pone resaltar el modelo, que simplemente haciendo clic os muestra el modelo seleccionado, ese muro en particular. ¿Lo veis? Es más, en Revit podéis trabajar, voy a borrar este, espera, me voy a quedar, voy a borrar ya, voy a cerrar ya este archivo, me voy a quedar con la pestaña de la tabla y la vista 3D para que lo veáis más fácil. En Revit podéis hacer, ¿trabajáis con más de una pantalla? Nadie, vale. Pues bueno, la pantalla que tengáis, es que esta pantalla es muy pequeña, pero bueno, voy a hacerlo en esta. Entonces lo que voy a hacer es dividir y ver las dos, tanto la tabla por un lado como la vista 3D. ¿Vale? ¿Cómo? Si vais a la ficha vista, tenéis una opción que es vista por fichas, es decir, una ficha, otra ficha, es decir, las vistas de una en una, o podéis verlo en formato mosaico, que es
todas las listas. Para eso tenéis que quedaros con pocos, porque como tenéis muchas pestañas, todas las pestañas en el mosaico y vais a ver un montón. Vale. Entonces, fijaros ahora, voy a hacer zoom aquí. Si yo selecciono cualquier elemento en la tabla, sin decir nada, ¿qué pasa en el modelo? ¿Veis cómo se selecciona? Si se detecta bien. Vale, porque eso es importante que veáis. Esta tabla y esta tabla es Revit. Es decir, esos elementos son el mismo elemento. Cualquier cambio que yo haga aquí, en esta tabla, digo, porque esto como mucha gente lo ve como tabla, dice, bueno, pues cambias aquí porque no me interesa, pero automáticamente nos ha notado mucho. Automáticamente el modelo cambia, Cuidado con lo que cambiáis en la tabla porque le afecta directamente al modelo. Es decir, seleccionar aquí un elemento o seleccionarlo aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos cómo seleccionamos y ahora sería, vale, vamos a cerrar, vamos a volver a la pestaña vistas, ficha vista, ficha por vistas, vale. Y dices tú, claro, y si aquí me sale un listado gigante de muros, ¿cómo gestiono esto? La primera pregunta es, o sea, lo primero que tienes que aprender es que os haga la lista y ahora gestionar toda esa información. Por eso es importante trabajar siempre con la información que tengáis. Entonces, ¿qué quiero? Pues digo, mira, pues yo solamente quiero los muros de 10, ¿no? En este caso es fácil, solamente esos muros de 10. O los muros que cumplan unas características determinadas, es decir, solamente los muros del nivel 1, ¿sí? Entonces, hay una opción que es donde pone filtro, editar, podéis filtrar y solamente mostrar algunos elementos, de tal manera que la tabla se reduce a elementos que cumplan esas características. Dentro del filtro, de momento, hay un problema que espero que lo solucionen pronto, que solamente podéis filtrar con y, es decir, que cumpla esta característica y que cumpla esta característica y, por ejemplo, que esté en restricción base que sea igual al nivel 1, ¿sí? De tal manera que solamente veré los del nivel 1, no que antes como todos son del nivel 1 no pasa nada, pero por ejemplo, si yo a este muro lo llevo hasta el nivel 5 y restricción base lo pongo en el 2, automáticamente ese muro desaparece de la tabla. ¿Por qué? Porque no cumple el filtro que yo le he marcado. ¿Sí? ¿Lo veis? Entonces con esto tienen que estar, pues es importante que tengan la información concreta, es decir, si tú quieres diferenciar entre tabiques interiores y tabiques exteriores, Revit adivino no es. Es decir, tendrán que tener la información de que es tabique o que es fachada. ¿Sí? Esa información la tenéis que dar. Y luego lo que vais a hacer es modificar. Una opción de modificar sería, vamos aquí, desfase superior, ¿no? Menos 0,3 y voy cambiándolo aquí. De tal manera que no tengo que seleccionar nada. Pero claro, pues hacer esto es como... me puedo volver loco. Sí, eso lo voy a hacer ahora porque claro, esto es sería una locura, ¿no? Entonces, si queréis cambiar de golpe, lo que podemos decir en la tabla es los grupos que cumplan las condiciones, no me enseñes toda la lista, o sea, meter al menos todos juntos. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Con clasificar y agrupar. Es decir, mira, clasifícamelos por la restricción base, ¿no? ¿Sí? Y todos que cumplan la misma restricción base, no me detalles cada ejemplar. De tal manera que te pone restricción base nivel 1 y me los agrupo todos. Es decir, si yo selecciono esto y voy a resaltar el modelo, me selecciono automáticamente y es como selecciono todos, porque son el grupo entero que cumple esa condición que yo le he marcado. Esa sería una de las opciones que tenemos para crear estos grupos. Entonces aquí ya simplemente si pongo desfase superior menos 0,3, todos los elementos cambian esa cualidad. ¿Vale? Luego existe la opción de crear grupos, digamos, más parecidos a lo que estáis acostumbrados, ¿no? Que es, cojo varios elementos y genero un grupo de estos, ¿no? Al seleccionarlos, dentro de la pestaña modificar tenéis crear grupo. Sí, pero esto ya sería diferente, ¿eh? Entonces, creamos un grupo y luego dentro del grupo tenéis que seleccionar los elementos. Crear grupos luego tiene sus desventajas porque para modificar hay que entrar voy a crearlo, para que lo veáis. Pero esto ocurre, esto sonará porque es igual que en AutoCAD. Es decir, si yo quiero cambiar cualquier muro de estos, tengo que coger el grupo, entrar dentro del grupo, coger el elemento y modificarlo. Entonces, claro, a nivel práctico de modificaciones sí.
Luego por eso es importante el tema de Desagrup, ¿vale? ¿Qué información tienen para que los puedas seleccionar rápidos? ¿Vale? Por ejemplo, quiero seleccionar solamente estos elementos de fachada, ¿no? Claro, ¿tienen alguna información particular para que Revit pueda saber que son elementos de fachada? Puede ser, no, porque es un tipo de muro específico. Pues selecciono todos los muros del mismo tipo. Entonces, seleccionar todos los muros del mismo tipo, Revit ya tiene esa opción, que es, selecciono uno, le doy al botón derecho y dame seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista, y te selecciona todos los muros del mismo tipo, que en principio para fachada podría ser más que suficiente. ¿Sí? Y esa sería una opción. En mi caso eso no me sirve. ¿Por qué? Porque como solamente he tenido en cuenta el grosor, no me diferencia entre qué es fachada y qué no es fachada. Si tuviera que diferenciar qué es fachada y qué no es fachada, tengo que decirle a Revit si es fachada o no es fachada. Entonces, opciones que tenemos es crear un tipo específico para fachada, que sea fachada 20, interior 20, y ya con eso ya solucionaríamos el problema. Es decir, lo que hacemos es darle la información a Revit para que luego nos sirva para seleccionarlo, para agruparlo, para modificarlo. Entonces, es jugar con la información para que luego la selección sea rápida. Pero todas las selecciones en Revit, bueno, no tiene por qué, pero yo os aconsejaría que sea a nivel de informativo. Es decir, seleccióname todos que sean, para que cumplan estos requisitos. ¿Por qué? Porque eso es automático. Es verdad que luego dentro de ese grupo se van agrupando solos. O sea, no es yo cojo 4, los meto en un grupo y luego me tengo que acordar si hay alguno nuevo de meterlo en el grupo. No. Si lo hacéis de esta manera, como son grupos que cumplen las condiciones, si hay algún elemento más que cumple la condición, entra dentro de esta selección automáticamente, y si deja de cumplir la condición, sale de este elemento. Entonces, eso os va a permitir jugar bastante para modificar, para cualquier elemento que tengáis que hacer, pues ya sea temas gráficos, tema de mediciones, tema de modificaciones que tengáis que hacer. Entonces, es muy importante que juguéis con la información necesaria. Entonces, hay veces que dices tú, joder, pues yo, este caso, ¿no? Dices, joder, es que inicialmente he empezado pensando que solo necesitaba el grosor, ¿no? Pero hay un momento que necesito diferenciar entre lo que es fachada y lo que no es fachada. ¿Por qué tendría que hacer? Pues lo más fácil sería, ahora sí, manualmente, ¿no? Porque no tengo otra opción, porque no he generado información suficiente para que Revit lo seleccione automáticamente. Selecciono los elementos que hacen referencia a la fachada, ¿no? Edito el tipo, duplico el tipo y le pongo fachada de 20 centímetros. ¿Sí? Aceptamos y ya está. A partir de ahora, yo si selecciono este elemento, botón derecho, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto en esta vista, me selecciona todos de este tipo. Pero claro, no solamente estos que he seleccionado. Si yo creo otro muro que sea fachada 20, aquí por ejemplo, y le doy al botón derecho seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista, estos también entran. Por eso, o sea, los grupos existen, pero no para esto, ¿eh? Es decir, si son para selecciones, modificaciones, siempre tenéis que ir al nivel de información. O sea, tienes que pensar qué información necesitan los elementos para que luego podáis trabajar con ellos de forma cómoda. Vale. Hasta aquí vamos bien. Entonces, lo de las tablas yo recomendaría desde el minuto 1 que empecéis a manejar las tablas, porque os va a ayudar. Y también os va a ayudar porque os va a servir para saber qué información tenéis que meter a los elementos para que os sirvan. Es decir, si tú necesitas una tabla y digo, quiero seleccionar los tabiques interiores, y dices, pues, en la tabla no hay opción de que Revit me seleccione los tabiques. Eso es porque hay falta de información. Es decir, si tú necesitas diferenciar algo que es tabique interior y no lo has dicho a Revit de ninguna de las maneras posibles que es un tabique interior, es que falta información, ¿vale? Y la información es que hay un montón, ¿eh? Tenéis toda la información a nivel de ejemplar, ¿sí? Y luego tenéis toda la información a nivel de tipo. Y a nivel de tipo ya veis que tenéis una que pone función exterior-interior, cimentación, retención, cielo raso. Es decir, esto es un parámetro de información que ya tiene Revit incluido. Es decir, pues tú cuando creas un tipo puedes decir, mira, esto es para exteriores, para cierres exteriores, esto es para cierres interiores. Entonces, como ese parámetro ya existe, Revit va a poder utilizar ese parámetro para luego seleccionar todos los elementos de cierre exterior, aunque no sean del mismo tipo. Es decir, seleccioname solamente los elementos que tengan función exterior. Te selecciona, aunque sean diferentes tipos. ¿Sí? ¿Estáis siguiendo? Vale. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos, aquí me faltan bastantes muros. Vale, una vez que tenemos los muros hechos, ¿sí?
lo que tendríamos que hacer sería introducir las puertas y las ventanas, o, ¿sí? o cualquier otro elemento. Entonces, el proceso va a ser el mismo, es decir, ¿cuántos tipos de puertas y ventanas tengo? Entonces, ¿qué información necesito de las puertas y ventanas? Pues necesito la anchura, y ya está, con esto me sirve, no necesito nada más. Por tanto, hay tipos de puertas de diferentes anchuras. Necesito modelos diferentes, porque unas son de 2 hojas, otras son de 1 hoja, otras son con vidrio, otras son... O sea, entonces tenéis que pensar, ¿qué necesito? ¿Sí? ¿Qué información necesito meter? Y sobre eso vamos a buscar, por ejemplo, en puertas. ¿Qué tengo? Pues tengo esto. Pues con esto podría usarlo para todas las puertas que tengo. Pues bueno, pues mira, en la fase en la que estoy, como todas mis puertas van a ser de 1 hoja y solo quiero jugar con anchuras diferentes, me da igual que sea entrada principal, entrada a la vivienda, entrada al baño, me da igual. O sea, no quiero diferenciarlos. Lo que quiero diferenciar es diferentes anchuras, porque es lo que tengo que cumplir, y a este nivel, con eso me sirve. Entonces lo que tendríamos que hacer que sería diferentes tipos con diferentes anchuras, y ya estaría, ¿vale? O puedes decir, no, yo sí tengo que diferenciar, porque el modelo, la familia no es la misma, la familia que voy a utilizar para puertas interiores que para la puerta de entrada de vivienda, o no son el mismo modelo. Por tanto, a este nivel no puedo decir que es el mismo, porque tengo que empezar a dar esa información. Pues para eso tendríamos que en este caso insertar un modelo nuevo, ¿vale? Una familia nueva, ¿vale? Porque este modelo no me sirve. Acordaos, categoría, familia, tipo, ejemplar. ¿Cómo insertamos nuevas familias dentro de Revit? Para eso vamos a la ficha insertar, grupo, cargar desde biblioteca, cargar familia. Entonces desde aquí tenemos ya de forma predeterminada, ya a la hora de instalar Revit ya se os ha cargado un montón de familias. Pues iríamos a puertas internas, por ejemplo, y elegimos el modelo que más se adapte al que nosotros necesitamos. Hay un montón de correderas, y estas son las que viene con Revit por defecto. Si ninguno de estos modelos os encaja, ya tenéis que pasar al siguiente nivel, que es buscar en internet puertas, ¿sí? Ahí puedes hacer o ir a bibliotecas generales, pues Minobject o cosas de estas, o podéis ir a la casa comercial y ver si tienen la puerta en vivo. Pues depende de la casa comercial, ¿vale? Pues mira, si necesito que sea, voy a poner externa. Vamos a ver qué hay externas. Pues quiero que sea puerta practicable de 2 hojas, ¿eh? Lo voy a abrir y ya tendríamos ahora, como he cargado una nueva ventana dentro de arquitectura puertas, pues tenemos la puerta de antes y esta, que a nivel de tipo el tamaño luego se podía modificar. ¿Y cómo se coloca? Pues automáticamente, si yo coloco la puerta, la colocaríamos. Y aquí es donde viene el gran problema, que es el grafismo. ¿Veis cómo se ha grafiado esta y cómo se ha grafiado esta? Parece que no es el mismo autor el que lo ha hecho, por lo tanto el grafismo que utiliza para esta y el grafismo que utiliza para esta, no sé si son muy compatibles entre ellas, ¿vale? Entonces podéis jugar con el nivel de detalle y pues igual si bajo el nivel de detalle abajo, igual, bueno, puedo apañar un poco, ¿no? Puedo apañar un poco el grafismo, pero es que ni eso, porque aquí lo hace narco, aquí lo hace recto, y esto es el hándicap que tenéis ahora mismo. Es decir, que podéis buscar familias que cumplan todos los requisitos y luego gráficamente, taca, lo tenéis. Esto ya os explicaré cómo podemos ajustar, ¿vale? Entonces ahora de momento me interesa modelarlo para que lo tengáis bien y lo podáis gestionar. ¿Cómo cambiamos el tamaño? Para cambiar el tamaño seleccionamos el elemento, le damos a editar tipo y podemos duplicar, como ya hemos visto, los tamaños que tengáis, ¿vale? En este caso pues tenemos altura, tenemos anchura y luego hay un montón de parámetros que suelen ser propios de la familia. Esto ya es un mundo, entonces tenéis que coger cada familia y ver qué quiere decir con anchura de puerta con tirador. Bueno, anchura eso sí, ¿no? O anchura de cubrejuntas. Pues bueno, más o menos te puedes intuir por dónde va el asunto. Si no sabes, tienes que modificarlo, ver qué es lo que se modifica y saber de qué está hablando, ¿vale? Porque esto sí que es cada familia, pues es un mundo. Bien. Y una vez que tenemos construidas las puertas, a ver, vamos a construirlas bien. Vale, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y aquí
vale. Vamos a coger la anchura nada más de esta. Si esto es de 2 metros, vamos a poner por ejemplo esta, pero le voy a cambiar la anchura, duplicamos para que sea de 2 metros. Voy a colocar más o menos y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo perfectamente en su sitio. Bueno, aquí me dice que hay un problema con el muro, vale, perfecto. Y ahora, ¿cómo movemos? Pues con las herramientas de modificar le damos a alinear hasta esta línea, esta de aquí, automáticamente la puerta se modifica. Y si veis la barra espaciadora, se irá colocando, bueno, hay una simetría que es un poco rara, ¿sí? Se va colocando según lo que nos interese. ¿Sí? Bueno, explicando. Bien, otro elemento que tenéis que aprender a hacer serían los suelos, ¿vale? Os voy a explicar los suelos ahora porque las ventanas y las puertas son exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de diferencia, y vamos a hacer los suelos para que sepáis cómo se hace. Porque los suelos entran en un modo especial. Si yo ya suelo, ¿sí?, entréis en un modo de trabajo. Esto es importante que sepáis porque os ocurre en varios elementos de Revit, que se entra en modo de trabajo donde se bloquea absolutamente todo, ¿vale? Entonces, ahora que se bloquea todo, no podéis salir de aquí. La única manera de salir de aquí es en la ficha verde, de modificar, darle a finalizar o cancelar. ¿Y qué nos pide los suelos? Los suelos lo que nos pide es dibujar el contorno. Entonces, simplemente dibujando el contorno ya tendríamos los suelos. Cuando dibujamos los suelos dentro de Revit tenemos que tener cuidado, bueno, o tenemos que tenerlo en cuenta, más que cuidado, que es hasta dónde dibujo el suelo. Pues ahí es, claro, digo, dentro del muro hasta dónde dibujo el, claro, eso es. Entonces, claro, entonces aquí el suelo, cuando estáis dibujando el suelo, el contorno del suelo es una cosa que en CAD no hace falta dibujarlo, porque cuando dibujas los muros se da por hecho que hay abajo está el suelo, y cuando vas a hacer una sección constructiva es cuando decides hasta dónde va el suelo. Entonces, cuando dibujamos el contorno del suelo tenéis que pensar qué suelo estáis haciendo. Mínimo vamos a tener que hacer 2 suelos, que será el suelo estructural, que será el forjado, y el suelo arquitectónico, que serán los acabados, ¿vale? Esos 2 suelos como mínimo. Luego, dentro de eso, incluso los suelos pueden dividirse en cada capa que tengáis con diferentes suelos y cosas de estas. Pero en principio esos 2. Entonces vale, si estoy dibujando el suelo estructural, ¿hasta dónde llega el forjado? Hasta aquí, no, porque hay una capa que va por delante. Entonces tendríamos que ir, pensar cómo va a ser la sección constructiva y hacerlo. Y dices, pues no tengo ni idea. Pues dices, pues bueno, piensas, o sea, ¿se va a ver el forjado o no se va a ver el forjado? Pues dices, pues no, pues por lo menos pues mételo un poco, ¿no? Perdón, he hecho una línea de más. Métela un poco para adentro, pues ponlo en el eje o lo que sea, o ponlo en la cara interior. Es decir, pues ya tienes que tener alguna decisión tomada. ¿Por qué? Porque lo que cogemos la cara exterior, si voy al alzado, se va a ver toda la franja del forjado, ¿sí? Y claro, dices tú, pues que tampoco todas las capas del muro para saber hasta dónde van. Pues vale, pues entonces decide, pues pon cara interior o eje del muro. Podrían ser 2 opciones válidas, ¿no? Es decir, pues, bueno, de momento pues cojo cara interior del muro, hago la fachada continua o pongo a eje del muro porque ya sé que va a ir por ahí, ¿vale? Es decir, pues hay decisiones que siempre hay que pasar por el filtro constructivo. Es decir, si tenéis dudas de hasta dónde tenéis que dibujar el forjado, pensad, pues ¿cómo se va a construir esto? Dices, pues yo creo que se va a construir por aquí. No os preocupéis, porque luego todo se puede modificar. Pero si tenéis dudas de cómo hay que dibujar algo, por ejemplo el forjado, cuál es el contorno del forjado, pensad, ese forjado hasta dónde se va a construir. Y esa va a ser la respuesta, ¿vale? Sí, a la hora de dibujar, dices tú, no, yo creo que esté justo pues a 15 centímetros, ¿no?, de la fachada, por ejemplo. Pues cuando vas a dibujar, ¿sí?, podemos dibujar, ya sé que pone desfase, con un desfase de 0,15, y directamente cuando yo dibujo sobre esta línea, doy a la barra espaciadora porque voy para otro lado, lo dibuja con 15 centímetros de desfase, ¿lo veis? De tal manera que, bueno, estamos dibujando, voy a darle a cadena y ya está. Ay, perdón, se me olvidó el desfase. ¿Sí?
Pero esto sería como dibujar en AutoCAD. O sea, no hay una manera de dibujo el contorno y luego le digo 15. O sea, no existe eso. O sea, pues aquí no. Aquí tendrías que unirlo manualmente. Hay veces que si lo haces de muro a muro, sí lo hace. También es cierto que si vais a construir dentro del muro hay una que es más fácil, que es dibujar. Tienes que por aquí seleccionar muros. ¿Sí? Si le das a seleccionar muros, automáticamente, a ver si me selecciona, te coge los muros y te coloca en estos muros. Y dentro de los muros, cuando has hecho por muros, te deja cambiar un poquillo, ¿sí? A cada interior, cada exterior. Es decir, te da un poquito más de juego de cara a eso. Las intersecciones las hace automáticamente. Bueno, tienes algunas ventajas. No siempre vas a tener un muro, o sea, no siempre va a coincidir el suelo con el muro, pero bueno, que sepáis. Mira, fijaos siempre las herramientas que tenéis. Y si queréis hacer desfase, la otra opción es dibujar la línea con el contorno, coger las líneas y moverlas, ¿eh? O sea, pues 0,15 o 0,10 o lo que tenga, ¿no? Sí, si queréis hacerla, hay que hacerla, pero en manual. Es decir, se podría hacer, pero no sé qué lleva más trabajo, ¿eh? O sea, podríamos hacer un plano de En el mundo suelo no, porque ese elemento, o sea, esa distancia no es un parámetro del suelo. O sea, no existe parámetro de desfase respecto al contorno original. El problema es que ese parámetro de distancia perímetro no es un parámetro, o sea, no existe ese parámetro dentro del suelo. Entonces, como mucho, lo que podríamos crear sería una cota, esa cota parametrizarla. Entonces ya generamos ese parámetro extra, pero ya os digo, lo voy a hacer para que lo veáis, ¿eh? Sería crear un plano de referencia enlazado al muro, ¿no? Bloqueado al muro, y luego dibujo una línea, la de contorno, ¿sí? Que esté con una cota con una cota enlazada a ese muro, que esta cota a su vez sea un parámetro, si me deja, si ni siquiera me deja, eso es, que sea una etiqueta que se llame contorno. Sí. 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 Sí, sí, con desfase. Eso es. Sí. Eso sí, te entiendo, ¿eh? O sea, lo único que yo tengo un suelo, he generado el suelo según el contorno exterior de los muros y he generado el suelo. Si selecciono ese suelo, no hay un parámetro que diga retranquéamelo todo el perímetro para adentro 15 centímetros. No, es que es un parámetro. No. Eso es. Que tiene un parámetro, que a ese le puede decir que esa distancia sea menos 30. En planta, los suelos tienen una forma muy diversa. Entonces, no hay en todo el suelo una unidad de medida común a todo el suelo. No, o sea, es que no, digo, más que nada porque ese parámetro no existe. O sea, no existe. O sea, no hay en Revit que diga desfase respecto a el contorno del muro. No existe. Entonces, como no existe. Además, para crear esa geometría, el suelo no tiene una unidad de medida eso es. O sea, tú imagínate en el modelo de masa que hemos hecho antes, que los suelos van a salir con unas formas. ¿Cómo le dices a esa forma de planta?
hacia el interior, 30. Que podría ser, pero no existe. O sea, podría ser, en plan, tengo el perímetro y hazme del perímetro 10 para adentro o 10 para afuera, equidistancia. ¿Podría existir? Podría existir. No, antes es, mientras tú estás dibujando, a esa línea que dibujas le puedes dar un desfase. Pero es porque tú estás dibujándolo. O sea, o le das el comando de desfase, pero no existe un parámetro que ponga desfase. O sea, si existiera, eso es. Eso no existe, ese parámetro de desfásamelo respecto al contorno original, 30 para adentro, que podría existir, es decir, digo que yo lo veo factible. O sea, mientras sea un contorno cerrado. El problema de los suelos es que estamos viendo un suelo que es todo el suelo a través de un perímetro exterior. Eso es. Y creemos que el desfase podría ser incluso hacia el interior de los 30 y a qué fácil. Pero imagínate un suelo en el que dentro hay pues de escalera, pues de ascensor, no sé qué, cual. ¿Qué sería un parámetro de menos 30 hacia el interior? O sea, que en cada hueco, o sea, que eso podría ser, eso es, digo, podría ser, o sea, digo que dentro del concepto yo no lo veo, o sea, no lo veo descabellado, Lo único que ahora mismo no hay. Sugerencia autor. O sea, como mucho tienes que hacer esto, que es creas un contorno bloqueado, creas una cota, entonces este elemento ahora sí que está respecto al contorno original con un parámetro que yo he llamado contorno del suelo. Entonces ahora esto que va a ser un parámetro ya podría toquetearlo para modificarlo, pero no sé yo si merece la pena hacerlo. O sea, es cierto que estamos hablando que a la hora de crear esto y partes de un anteproyecto tampoco está en. pues os digo, en la fase en la que estéis, lo único que tenéis que pensar es un poco constructivamente, es decir, ¿se va a ver el forjado o no se va a ver el forjado? Es básicamente lo que tenéis que... Bueno, no, luego editar es fácil, porque con equidistancia, o sea, porque es... Eso es. Sí, voy a hacer uno rápido, un rectángulo, ¿sí? O sea, tenemos... Claro. No, que os va a ocurrir seguro, O sea, si pasáis de fase básica de ejecución, al final, depende de la composición del muro, seguro que tenéis que jugar con el desfase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? He hecho este muro, he hecho cara interior, ¿lo veis? Entonces, no hay una propiedad a la que me diga desfase. Que podría, en la altura sí, pero no tengo desfase de perímetro. ¿Qué digo? No, este es uno. Digo, no, ahí dice uno. O sea, quiero para afuera que vaya 10 centímetros, porque realmente tiene que apoyar. Eso es, ¿no? Entonces dices tú, pues una opción sería lo que me estáis comentando, es decir, que ya el suelo tenga un parámetro, que coja este perímetro y taca, me lo amplíe y ya está, y me ahorro. No existe ahora mismo. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora hay que decir, pues este muro, tal como yo lo dibujé originalmente, ya no es así, porque constructivamente hemos cambiado la decisión o porque constructivamente tenemos más datos que antes no teníamos. Hay que seleccionar el suelo, editar el contorno y mover estas líneas con equidistancia, o sea, con desfase, como hemos hecho antes. Quiero desfasarlo 0,02, ¿sí? Y hago clic, bueno, espera, control Z, desfasar, sin copiar, ya ves que tiene copia, sin copia, ¿no? 0,02, clic, clic, clic. Bueno, esto es lo que queréis hacer, pero de forma automática, ¿no? Y finalizamos. Ahora mismo, tal como está configurado Revit, hay que hacerlo manual. Tienes que ir tú y decir, pues ahora quiero que se meta para adentro, para afuera, lo que sea, con desfase es lo más rápido. Es decir, metes el desfase y taca, vas moviéndolo. ¿De acuerdo? Vale, entonces, mañana se me ha ido un poquito todo el planning que tenía. se me ha ido de las manos. Así que mañana, digo, porque hoy, como eran muchos conceptos nuevos y así, pues me he liado en algunos conceptos. Mañana iré un poquito más a piñón, ya modelando el edificio, metiendo elementos, pero no liarme demasiado.
Bueno, hoy me he centrado más en conceptos un poco más generales que más puntuales del modelo. Entonces mañana continuaremos.